Advertencia. Esta historia aborda homicidio involuntario, codicia y culpa extrema. No busca enseñar ni glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Padre, cada noche veo a ese hombre quemándose vivo en mis sueños. Me confesó entre lágrimas que no podía controlar. Había planeado el incendio perfecto para cobrar el seguro de su negocio en quiebra. Todo había salido según el plan, excepto por un detalle devastador: el vigilante había decidido dormir esa noche en la oficina. Ahora tiene el dinero del seguro, pero no puede tocarlo sin ver las manos del hombre golpeando la puerta mientras las llamas lo consumían. Soy padre Gabriel, y en mis 40 años escuchando confesiones, he sido testigo de crímenes que desafían toda comprensión moral. Pero esta confesión en particular, esta historia de codicia que terminó en homicidio involuntario, me enseñó que hay algunas decisiones que se toman en segundos, pero cuyas consecuencias te persiguen cada momento del resto de tu vida. Era una noche oscura de noviembre cuando él llegó a mi iglesia. Lo reconocí inmediatamente: Ernesto Morales, dueño de lo que había sido una próspera fábrica textil, hasta que un incendio la destruyó hace 5 años. Era un hombre que había reconstruido su vida después de esa tragedia, un empresario que la comunidad admiraba por su resiliencia. Pero el hombre que entró al confesionario esa noche no era el empresario exitoso que todos conocían. Era un alma atormentada, destrozada por un secreto que lo había estado matando desde adentro durante 5 años. Padre Gabriel, me susurró con una voz quebrada por años de tormento, vengo a confesar el pecado más horrible de mi vida. Maté a un hombre inocente. No fue un accidente como todos piensan. Fue mi culpa, mi codicia, mi plan que salió terriblemente mal. Le pedí que se calmara, que respirara profundamente, que confiara en la misericordia de Dios. Y así comenzó a relatarme una confesión sobre codicia, decisiones desesperadas y las consecuencias devastadoras de un crimen que había destruido no solo a la víctima sino también al perpetrador. La historia comenzó hace 6 años, cuando Ernesto tenía 42 años y era dueño de una fábrica textil que había heredado de su padre. Durante décadas, el negocio había sido próspero, empleando a más de 50 personas y siendo un pilar económico de nuestra pequeña comunidad. Mi padre construyó esa fábrica desde cero, me relató con una mezcla de orgullo y vergüenza. Era su vida, su legado. Cuando murió hace 10 años, me dejó un negocio sólido y rentable. Pero yo lo destruí todo con mis malas decisiones. Ernesto había cometido una serie de errores empresariales que gradualmente habían llevado la fábrica a la quiebra. Había invertido en maquinaria cara que resultó ser inadecuada. Había expandido la producción justo cuando la demanda caía, había tomado préstamos que no podía pagar. Cada decisión que tomé fue equivocada, me confesó. Trataba de salvar el negocio, de honrar el legado de mi padre, pero solo lo empeoraba. Las deudas crecían, los clientes se iban, los empleados comenzaban a preocuparse por sus trabajos. Hace 6 años, Ernesto había llegado a un punto de crisis. Debía millones a los bancos, a proveedores, al gobierno en impuestos atrasados. Los bancos amenazaban con ejecutar la hipoteca, los proveedores habían cortado el crédito y la fábrica estaba al borde del colapso total. Me sentía atrapado, me relató con desesperación recordada. Había destruido el legado de mi padre, iba a perder todo por lo que mi familia había trabajado durante generaciones. No podía dormir, no podía comer, estaba al borde del colapso nervioso. Tal vez tú también has sentido esa desesperación que nubla el juicio, esa sensación de estar atrapado sin salida visible. Fue durante uno de esos momentos de desesperación absoluta cuando Ernesto comenzó a considerar una solución terrible: quemar la fábrica y cobrar el seguro. La fábrica estaba asegurada por $1,5 millones de pesos, suficiente para pagar todas sus deudas y comenzar de nuevo. La idea llegó a mí como una tentación del demonio, me confesó con horror hacia sí mismo. Al principio la rechacé, me horroricé de mis propios pensamientos, pero la desesperación siguió creciendo y la idea comenzó a parecer la única salida posible. Ernesto había comenzado a investigar sobre incendios accidentales, sobre cómo podría hacerse de manera que no levantara sospechas. Había pasado semanas estudiando, planeando,
convenciéndose de que era su única opción. Me convencí de que no era realmente un crimen, me relató. Era mi propiedad, mi negocio. Nadie saldría herido porque lo haría de noche cuando no hubiera nadie. El seguro pagaría, yo pagaría mis deudas y podría comenzar de nuevo. Era una solución perfecta. El plan era meticuloso. Ernesto había estudiado el sistema eléctrico de la fábrica, identificado lugares donde un cortocircuito parecería natural, calculado cómo hacer que el incendio pareciera completamente accidental. Planeé cada detalle durante semanas, me confesó. Elegí un sábado por la noche cuando la fábrica estaría completamente vacía. Verifiqué múltiples veces que no hubiera nadie trabajando horas extra. Preparé todo para que pareciera un accidente inevitable. La noche elegida fue un sábado de diciembre, hace 5 años. Ernesto había esperado hasta la medianoche, cuando estaba seguro de que toda la ciudad dormía. Había entrado a su propia fábrica con las llaves que siempre había tenido, había ejecutado su plan y había salido antes de que las llamas se extendieran. Inicié el incendio en el área eléctrica, me relató con una culpa que parecía aplastar su alma. Lo hice parecer un cortocircuito natural. Las llamas comenzaron pequeñas, pero sabía que se extenderían rápidamente por toda la fábrica. Salí, cerré con llave y me fui a casa. Ernesto había llegado a su casa y se había acostado, tratando de actuar normalmente, esperando la llamada de los bomberos que vendría cuando alguien notara las llamas. Había planeado estar sorprendido, devastado, ser la víctima de una tragedia terrible. Estaba acostado en mi cama esperando, me confesó, cuando escuché las sirenas. Los bomberos habían sido llamados, todo estaba saliendo según el plan. Me vestí rápidamente y corrí hacia la fábrica, preparado para actuar sorprendido. Pero cuando Ernesto llegó a la escena del incendio, encontró algo que no había anticipado, algo que cambiaría su vida para siempre. Los bomberos estaban gritando que había alguien atrapado adentro. Este momento cambiaría todo para siempre. Cuando escuché a los bomberos gritar que había alguien adentro, me relató con horror en su voz. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era imposible. Había verificado que la fábrica estuviera vacía. Había estado absolutamente seguro de que no había nadie. Pero había alguien adentro, don Roberto Méndez, el vigilante nocturno de 60 años que llevaba trabajando en la fábrica durante 20 años. Don Roberto normalmente hacía sus rondas y se iba a casa, pero esa noche específica había decidido quedarse a dormir en la pequeña oficina de la fábrica. Don Roberto había tenido una pelea con su esposa esa tarde, me confesó Ernesto con agonía. Decidió dormir en la fábrica para darle espacio a su esposa, para que ambos se calmaran. Era la primera vez en 20 años que se quedaba a dormir ahí, y yo no lo sabía. Los bomberos habían intentado entrar para rescatar a don Roberto, pero las llamas se habían extendido demasiado rápido. El incendio que Ernesto había diseñado para ser perfecto había bloqueado todas las salidas, convirtiendo la fábrica en una trampa mortal. Vi las llamas, me relató con lágrimas corriendo por su rostro. Vi a los bomberos tratando desesperadamente de entrar, y lo peor de todo fue que escuché los gritos de don Roberto desde adentro. Don Roberto había despertado cuando el humo llenó la oficina donde dormía. Había tratado de encontrar una salida, pero todas las puertas estaban cerradas con llave desde afuera, como Ernesto las había dejado. Había corrido de puerta en puerta, golpeando, gritando, pero nadie podía llegar a él a tiempo. Escuché sus gritos pidiendo ayuda, me confesó Ernesto con un horror que nunca lo abandonaría. Escuché cómo golpeaba las puertas, cómo suplicaba que alguien lo salvara, y yo sabía que esas puertas estaban cerradas porque yo las había cerrado. Yo lo había condenado a morir quemado vivo. Los bomberos finalmente lograron controlar el incendio, pero era demasiado tarde para don Roberto. Su cuerpo fue encontrado cerca de una de las puertas traseras, donde había muerto tratando de escapar del infierno que Ernesto había creado. Cuando encontraron su cuerpo, me relató, tuve que fingir shock y horror. Tuve que actuar como si fuera una tragedia imprevista cuando sabía que yo era el responsable. Tuve que abrazar a su viuda y decirle cuánto sentía su pérdida, cuando yo era quien se la había causado.
La investigación del incendio había concluido exactamente como Ernesto había planeado. Fue declarado un accidente causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico antiguo de la fábrica. Nadie sospechó que había sido intencional. Los investigadores me felicitaron por tener un buen seguro, me confesó con amargura. Me dijeron que era afortunado de poder reconstruir. Me trataron como a una víctima cuando yo era el criminal. La compañía de seguros había pagado el 1,5 millones de pesos sin problemas. Ernesto había recibido el dinero, había pagado sus deudas y técnicamente estaba libre para comenzar de nuevo. Pero había un problema, no podía tocar ese dinero sin ver la cara de don Roberto quemándose vivo. Momentos así te persiguen cada segundo del resto de tu vida. Cuando recibí el cheque del seguro, me relató, lo deposité en una cuenta bancaria y nunca más lo toqué. Cada vez que pensaba en usar ese dinero, veía las manos de don Roberto golpeando la puerta mientras las llamas lo consumían. Ernesto había intentado continuar con su vida, pero la culpa lo consumía desde adentro como las llamas que había creado. Cada noche tenía pesadillas, donde veía a don Roberto quemándose, escuchaba sus gritos, sentía el calor de las llamas que él mismo había iniciado. No he dormido una noche completa en 5 años, me confesó. Cada vez que cierro los ojos, estoy de vuelta en esa noche. Veo el fuego, escucho los gritos, siento el peso de lo que hice. Había intentado usar el dinero del seguro para comenzar un nuevo negocio, para justificar de alguna manera lo que había hecho, pero cada intento terminaba en parálisis. No podía firmar ningún documento, hacer ninguna inversión, gastar un solo peso sin sentir que estaba gastando la vida de don Roberto. El dinero sigue ahí, intacto, me relató. 1,5 millones de pesos que no puedo tocar porque cada peso representa un segundo de agonía de don Roberto. Es dinero ensangrentado, maldito. Pero la tortura no terminaba con las pesadillas y el dinero intocable. Ernesto descubrió que la viuda de don Roberto, doña Carmen, vivía a solo 3 calles de su propia casa. La veía constantemente en el vecindario, en el supermercado, en misa los domingos. Ver a doña Carmen es como recibir puñaladas constantes, me confesó. Ella me saluda amablemente, me pregunta cómo estoy, me dice que don Roberto siempre hablaba bien de mí como jefe, y yo tengo que sonreír y responder, sabiendo que yo maté a su esposo. Doña Carmen había luchado financieramente después de la muerte de don Roberto. La pensión de viudo era mínima, y ella había tenido que vender su casa y mudarse a un apartamento pequeño. Sus hijos adultos la ayudaban como podían, pero claramente estaba sufriendo económicamente. Veo cómo lucha, me relató Ernesto. Veo cómo cuenta cada peso en el supermercado, cómo usa ropa vieja y gastada, cómo rechaza invitaciones porque no puede permitirse participar. Y yo tengo 1,5 millones de pesos que debería ser suyo, porque yo maté a su esposo. Ernesto había considerado múltiples veces dar el dinero anónimamente a doña Carmen, pero tenía miedo de que las preguntas llevaran a sospechas sobre el incendio. Estaba atrapado entre su culpa y su miedo a ser descubierto. Quiero compensarla, me confesó. Quiero darle el dinero, confesar lo que hice, entregarme a la policía. Pero soy un cobarde. Tengo miedo de ir a prisión, de perder todo, de que mi propia familia descubra qué clase de monstruo soy. La familia de Ernesto no sabía nada sobre el incendio intencional. Su esposa e hijos pensaban que había sido una tragedia terrible, que Ernesto había sido una víctima de circunstancias desafortunadas. Él había construido una vida aparentemente normal sobre este secreto horrible. Mi esposa me dice que debería usar el dinero del seguro para algo productivo, me relató. Mis hijos me dicen que papá trabajó duro y merece disfrutar de lo que el seguro pagó. No saben que ese dinero está manchado con la sangre de un hombre inocente. Si te preguntas si es posible vivir con un secreto tan oscuro, Ernesto había desarrollado múltiples condiciones de salud relacionadas con el estrés y la culpa. Sufría de insomnio crónico, ataques de pánico, depresión severa. Había visitado doctores que le recetaban medicamentos, pero ningún medicamento podía curar la culpa que lo consumía. Los doctores me dicen que tengo ansiedad severa, que necesito terapia, me confesó. Pero no puedo decirle a un terapeuta la verdad. No puedo confesar que maté a un hombre por dinero que ni siquiera puedo usar.
Había comenzado a tomar riesgos autodestructivos, como si inconscientemente buscara castigo por su crimen. Conducía imprudentemente, tomaba decisiones financieras peligrosas con su dinero legítimo, se ponía en situaciones donde podría resultar herido. Una parte de mí quiere ser castigada, me confesó. Quiero sufrir como don Roberto sufrió. Quiero que me atrapen, que me juzguen, que me encierren. Porque vivir libre con esta culpa es peor que cualquier prisión. La situación se había vuelto más complicada cuando Ernesto comenzó a asistir a los mismos eventos comunitarios que la familia de don Roberto. Veía a los hijos de don Roberto, sus nietos, toda la familia que había sido devastada por su muerte. Los hijos de don Roberto hablan de su padre con tanto amor, me relató. Cuentan historias sobre lo trabajador que era, lo dedicado que era a su familia, como nunca se quejaba aunque trabajara noches, y yo sé que le robé años de vida a ese hombre bueno. Don Roberto había estado a solo 5 años de jubilarse cuando murió. Había planeado viajar con doña Carmen, conocer mejor a sus nietos, disfrutar finalmente de una vida tranquila después de décadas de trabajo duro. Ernesto le había robado todos esos años, todos esos momentos, todos esos sueños. Maté a un hombre que estaba a punto de disfrutar el fruto de su trabajo, me confesó con agonía. 20 años trabajando en mi fábrica, siendo leal, siendo confiable, y yo lo recompensé quemándolo vivo. Ernesto había llegado a conocer detalles sobre don Roberto que hacían su culpa aún más insoportable. Se enteró de que don Roberto había sido un padre devoto, que había trabajado 2 empleos para pagar la universidad de sus hijos, que había sido voluntario en la iglesia, ayudando a familias necesitadas, que había sido querido por todos en la comunidad. Don Roberto era mejor persona que yo jamás seré, me confesó. Era generoso, amable, trabajador, y yo lo sacrifiqué por dinero, por mi propia codicia. La ironía más cruel era que el dinero del seguro que Ernesto había cobrado ni siquiera había resuelto sus problemas. Sí, había pagado sus deudas, pero su negocio seguía muerto, y él estaba demasiado paralizado por la culpa para comenzar de nuevo. Maté a un hombre por nada, me relató. El dinero está ahí, pero no puedo usarlo. Mi negocio está destruido. Mi salud mental está arruinada. Cambié la vida de don Roberto y la felicidad de su familia por absolutamente nada. Tal vez tú también has aprendido que la codicia nunca vale el precio que cobra. Los años habían pasado, y la culpa de Ernesto no había disminuido, sino que había crecido como un tumor maligno consumiendo su vida desde adentro. Cada aniversario del incendio era una tortura renovada, cada mención del trágico accidente era una puñalada en su conciencia. El 5º aniversario del incendio fue hace una semana, me confesó. Hubo una misa en memoria de don Roberto. Su familia estaba ahí, llorando, recordándolo, y yo tuve que estar sentado en esa iglesia, fingiendo tristeza, cuando yo era el responsable de su muerte. Durante esa misa, doña Carmen había dado un testimonio sobre su esposo, que había destrozado completamente a Ernesto. Había hablado de cómo don Roberto siempre había sido un hombre de fe, de cómo creía que Dios tenía un plan incluso en las tragedias, de cómo ella había perdonado al destino por llevárselo. Cuando doña Carmen habló sobre perdonar, me relató Ernesto, me derrumbé por dentro. Ella había perdonado al destino, a las circunstancias, sin saber que había una persona específica responsable. Yo estaba sentado ahí, el hombre que realmente mató a su esposo, recibiendo su perdón sin merecerlo. Esa experiencia había sido el catalizador que finalmente había traído a Ernesto a mi confesionario. No podía seguir viviendo con el secreto, no podía continuar aceptando el perdón de doña Carmen cuando ella no sabía la verdad. Ya no puedo más, me confesó con desesperación. He vivido 5 años en el infierno. Cada día es una tortura. Cada noche es una pesadilla. No puedo seguir así. Le pregunté qué esperaba lograr con esta confesión, qué deseaba hacer con la verdad que estaba liberando. Su respuesta fue clara pero aterradora. Quería entregarse a las autoridades, confesar su crimen y enfrentar finalmente las consecuencias de sus acciones. Necesito ir a prisión, me dijo con una determinación que no había mostrado antes. Necesito ser castigado por lo que hice. Necesito que doña Carmen y su familia sepan la verdad y puedan obtener justicia real.
Le expliqué las consecuencias legales de confesar un homicidio, aunque fuera no intencional. Enfrentaría cargos graves, probablemente años de prisión. Su familia sería devastada, su reputación destruida, su vida tal como la conocía terminaría. Todo eso es menos de lo que merezco, me respondió. Don Roberto perdió su vida, doña Carmen perdió a su esposo, sus hijos perdieron a su padre. Lo mínimo que puedo hacer es perder mi libertad. También le expliqué que confesar podría abrir la posibilidad de dar el dinero del seguro a la familia de don Roberto, de alguna forma de restitución financiera además del castigo legal. El dinero siempre debió ser de ellos, me confesó. Yo maté a su padre y esposo. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que sean compensados financieramente por mi crimen. Le pedí que pensara cuidadosamente en su decisión, que considerara el impacto en su propia familia. Su esposa e hijos no tenían culpa de sus acciones, pero sufrirían las consecuencias de su confesión. Mi familia sufrirá, me admitió. Mi esposa tendrá que enfrentar la vergüenza de estar casada con un asesino. Mis hijos tendrán que vivir sabiendo que su padre mató a un hombre por codicia. Pero no es mejor que descubran la verdad de mí que de otra manera. Momentos así definen quién eres realmente, cuando finalmente encuentras el valor de enfrentar las consecuencias de tus acciones. Le sugerí que hablara con un abogado antes de ir a la policía, que al menos entendiera completamente las consecuencias legales de su confesión. Accedió, pero insistió en que independientemente de lo que el abogado dijera, seguiría adelante con la confesión. He tomado la decisión, me dijo con una paz extraña en su voz. Por primera vez en 5 años, siento que estoy tomando la decisión correcta. No la decisión fácil, pero la correcta. Esa noche, después de que Ernesto dejó el confesionario, me quedé sentado en la oscuridad de la iglesia, reflexionando sobre la confesión más devastadora que había escuchado en años. Un hombre cuya codicia lo había llevado a cometer un crimen terrible, y cuya culpa lo había torturado durante 5 años hasta llevarlo finalmente a buscar justicia. 2 días después, Ernesto regresó a verme. Había consultado con un abogado, había hablado con su esposa, y había tomado la decisión final de confesar todo a las autoridades. Le conté todo a mi esposa, me relató con lágrimas. Fue la conversación más difícil de mi vida. Ella estaba devastada, furiosa, horrorizada. Pero cuando le expliqué que no podía seguir viviendo con la culpa, que necesitaba enfrentar las consecuencias, ella eventualmente lo entendió. Su esposa no lo había perdonado, y probablemente nunca lo haría completamente. Pero había llegado a entender que confesar era la única manera de que Ernesto pudiera encontrar alguna forma de paz. Mi esposa me dijo que haría lo correcto por primera vez en 5 años. Me confesó que aunque la confesión destruiría nuestra familia, al menos viviríamos en la verdad en lugar de en mentiras. Sus hijos adultos habían reaccionado con shock y horror cuando les contó la verdad. Habían pasado de ver a su padre como una víctima de circunstancias desafortunadas a verlo como un criminal que había matado a un hombre inocente por dinero. Mis hijos me dijeron que nunca podrían verme de la misma manera. Me relató con dolor que el padre que conocían había muerto, reemplazado por un extraño que era capaz de matar por codicia. Fue devastador, pero era la verdad. Ernesto había contactado a un abogado defensor que lo ayudaría a navegar el proceso de confesión. El abogado le había advertido que enfrentaría cargos serios, posiblemente homicidio involuntario, incendio provocado, fraude de seguros. Podría pasar décadas en prisión. El abogado trató de disuadirme, me confesó Ernesto. Me dijo que confesar voluntariamente era una locura, que la evidencia del incendio era vieja y probablemente no podrían probar nada. Pero le dije que no se trataba de lo que podían probar, sino de lo que yo necesitaba confesar. La fecha de la confesión a las autoridades fue establecida para la siguiente semana. Ernesto pasó esos días poniendo sus asuntos en orden, preparándose para lo que probablemente serían años en prisión. Estoy transfiriendo el dinero del seguro a un fideicomiso para la familia de don Roberto, me relató. No es compensación por una vida, pero es lo mínimo que puedo hacer. También había escrito una carta para doña Carmen y su familia, explicando todo lo que había pasado, expresando su arrepentimiento profundo y pidiendo un perdón que sabía que no merecía. En la carta les explico que don Roberto murió porque yo soy un cobarde,
me confesó, que sacrifiqué a un hombre bueno en el altar de mi propia codicia, que no hay justificación, solo explicación. El día que Ernesto se entregó a las autoridades, yo estaba presente para apoyarlo espiritualmente. Caminó hacia la estación de policía con su abogado, preparado para confesar un crimen que había cometido 5 años antes. Cuando entré a esa estación de policía, me relató después, sentí un peso levantar de mis hombros. Por primera vez en 5 años, no estaba escondiendo nada, estaba finalmente enfrentando la verdad. La confesión de Ernesto causó un escándalo en nuestra comunidad. El trágico accidente que había matado a don Roberto fue revelado como un crimen premeditado de fraude de seguros que había resultado en homicidio involuntario. La familia de don Roberto reaccionó con una mezcla de shock, ira y, sorprendentemente, algo de closure. Doña Carmen me dijo después que aunque la verdad era dolorosa, al menos ahora entendía lo que realmente había pasado. Doña Carmen me dijo que había pasado 5 años, preguntándose por qué don Roberto había muerto esa noche específica. Me relató Ernesto. Ahora tiene respuestas, por dolorosas que sean. El juicio fue rápido dado que Ernesto se declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio involuntario, incendio provocado y fraude de seguros. Cuando el juez dictó la sentencia, me confesó Ernesto, sentí alivio en lugar de miedo. Finalmente estaba siendo castigado por lo que había hecho. Finalmente había justicia para don Roberto. Han pasado 2 años desde que Ernesto fue encarcelado. Lo visito ocasionalmente en la prisión, y cada vez me sorprende verlo más en paz que cuando era un hombre libre. Padre Gabriel, me dijo en una visita reciente, sé que esto sonará extraño, pero soy más feliz en prisión que lo que fui durante esos 5 años libre, porque aquí estoy pagando por mi crimen en lugar de fingir que no lo cometí. Ernesto pasa su tiempo en prisión trabajando, reflexionando y tratando de hacer las paces con lo que hizo. Ha participado en programas de rehabilitación, ha escrito cartas de disculpa a la familia de don Roberto y ha tratado de ser un ejemplo para otros prisioneros sobre la importancia del arrepentimiento genuino. Les digo a otros prisioneros mi historia, me relató. Les explico que la codicia te destruye, que el dinero manchado con sangre nunca vale el precio, que vivir libre con culpa es peor que estar en prisión con paz de conciencia. Doña Carmen, sorprendentemente, ha visitado a Ernesto en prisión varias veces, no para perdonarlo, sino para obtener closure, para entender completamente lo que pasó con su esposo. Doña Carmen me dijo que no me perdona completamente, me confesó Ernesto, pero que aprecia que finalmente tuviera el valor de confesar, que al menos su esposo recibió justicia, aunque llegara tarde. El dinero del seguro fue transferido completamente a la familia de don Roberto. Doña Carmen usó parte para comprar una casa nueva, estableció fondos educativos para sus nietos y donó una porción a caridad en memoria de su esposo. El dinero finalmente fue donde siempre debió ir, me relató Ernesto, a la familia del hombre que perdió su vida por mi codicia. La familia de Ernesto ha luchado con la vergüenza y el estigma de tener un miembro familiar en prisión por homicidio. Su esposa se divorció de él, aunque mantienen comunicación por sus hijos. Mi esposa me dijo que no podía seguir casada con un asesino, me confesó. Lo entiendo. Destruí no solo mi vida, sino también la de ella y nuestros hijos. Sus hijos adultos lo visitan ocasionalmente, aunque la relación está permanentemente dañada. Han llegado a entender por qué confesó, pero no pueden olvidar lo que hizo. Mis hijos me respetan por confesar, me relató, pero no pueden perdonar el crimen inicial, y eso está bien, algunas cosas son imperdonables. Esta confesión me enseñó que la codicia puede llevar a decisiones que parecen lógicas en momentos de desesperación, pero cuyas consecuencias te persiguen cada momento del resto de tu vida. Que vivir con la culpa de un crimen es su propia forma de prisión, a veces peor que las rejas físicas. Ernesto perdió todo por su decisión de quemar su fábrica. Perdió a un empleado inocente, perdió su libertad, perdió a su familia, perdió su reputación. Pero en el proceso de confesar y enfrentar las consecuencias, encontró algo que no había tenido durante 5 años de libertad: paz de conciencia. No me arrepiento de haber confesado, me dijo en mi última visita. Me arrepiento profundamente del crimen que cometí,
pero no me arrepiento de haber finalmente enfrentado la verdad, porque la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia alguna forma de redención. La historia de Ernesto es una advertencia poderosa sobre las consecuencias de la codicia y la desesperación. Cuando nos encontramos en situaciones financieras difíciles, las soluciones ilegales pueden parecer tentadoras, incluso lógicas, pero las consecuencias trascienden cualquier beneficio temporal. Don Roberto Méndez era un hombre de 60 años, trabajador, dedicado a su familia, amado por su comunidad. Había trabajado honestamente durante toda su vida, había criado a sus hijos con valores, había planeado disfrutar sus años de jubilación con su esposa. Todo eso le fue arrebatado por la decisión egoísta de un hombre desesperado. La familia de don Roberto perdió a un padre, un esposo, un abuelo. Perdieron años de memorias que nunca podrán crear, conversaciones que nunca tendrán, momentos que fueron robados por la codicia de otro hombre. Pero también aprendí sobre el poder del arrepentimiento genuino. Ernesto podría haber vivido el resto de su vida con ese secreto, disfrutando de su libertad, mientras la culpa lo consumía desde adentro. En lugar de eso, eligió la verdad, eligió la justicia, eligió enfrentar las consecuencias de sus acciones. La confesión no devolvió la vida a don Roberto, me dijo Ernesto. No borró el dolor de su familia, no reparó el daño que causé, pero les dio justicia, les dio verdad, y me dio a mí la posibilidad de vivir con honestidad en lugar de en mentiras. Doña Carmen me dijo algo que nunca olvidaré cuando hablamos sobre la confesión de Ernesto. Prefiero conocer la verdad terrible que vivir en una mentira cómoda. Mi esposo merece que la verdad de su muerte sea conocida, por dolorosa que sea. Los hijos de don Roberto expresaron sentimientos similares. Aunque la revelación de que la muerte de su padre había sido causada por la codicia de su empleador fue devastadora, al menos ahora tenían respuestas a preguntas que los habían atormentado durante años. Siempre nos preguntamos por qué papá decidió quedarse esa noche específica, me dijo uno de los hijos. Ahora sabemos que fue pura mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No cambia el resultado, pero nos da clausura. La comunidad reaccionó con shock cuando la verdad salió a la luz. Ernesto había sido visto como una víctima que había perdido su negocio en un incendio trágico. Descubrir que él había causado el incendio y matado a un hombre en el proceso cambió completamente la percepción que todos tenían de él. La gente que una vez simpatizaba conmigo ahora me ve como el monstruo que soy, me dijo Ernesto. Y tienen razón. Maté a un hombre inocente por dinero, no hay forma de suavizar eso, pero también hubo algunos en la comunidad que, aunque horrorizados por su crimen, respetaron su decisión de confesar, entendieron que vivir con ese secreto había sido su propia forma de infierno, y que confesar había requerido un valor que muchos no tendrían. Un vecino me escribió una carta a prisión, me relató Ernesto. Me dijo que aunque mi crimen era imperdonable, mi confesión demostraba que todavía había humanidad en mí, que muy pocos tendrían el valor de confesar un crimen que probablemente nunca habría sido descubierto. El dinero del seguro que fue transferido a la familia de don Roberto no pudo compensar la pérdida de su vida, pero les dio estabilidad financiera que no habían tenido desde su muerte. Doña Carmen pudo comprar una casa, los nietos pudieron recibir educación universitaria, y la familia pudo honrar la memoria de don Roberto de maneras que no habrían sido posibles sin esos recursos. El dinero no devuelve a don Roberto, me dijo doña Carmen, pero al menos ahora sus nietos pueden tener las oportunidades que él siempre soñó para ellos. En cierto sentido, su muerte no fue completamente en vano si resulta en un futuro mejor para su familia. Ernesto ha establecido como su misión de vida advertir a otros sobre las consecuencias de la codicia y las decisiones desesperadas. Escribe artículos para publicaciones de prisión, habla con otros prisioneros y ha pedido que su historia sea compartida como advertencia. Si mi historia puede evitar que una sola persona tome una decisión similar, me dijo, entonces tal vez la muerte de don Roberto y mi propio sufrimiento tendrán algún significado. Tal vez puedo transformar mi error más grande en una lección para otros.
También ha establecido un fondo en memoria de don Roberto que proporciona becas para hijos de trabajadores industriales que quieren continuar su educación. Es su manera de honrar al hombre cuya vida tomó y de crear algo positivo de una tragedia terrible. No puedo devolver la vida a don Roberto, me confesó, pero puedo asegurarme de que su memoria viva de manera positiva, que trabajadores como él, dedicados y honestos, sean honrados y sus familias sean apoyadas. Los 20 años que Ernesto pasará en prisión no devolverán ni un solo día a don Roberto, pero representan justicia para un hombre que murió simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Representan el reconocimiento de que su vida tenía valor, que su muerte no fue solo un accidente desafortunado sino el resultado de la codicia criminal de otro hombre. Cada día en prisión es un día que dedico a la memoria de don Roberto, me dijo Ernesto. Es mi forma de decir que su vida importó, que su muerte no fue en vano, que merece justicia incluso si llegó 5 años tarde. Si alguna vez has enfrentado desesperación financiera, si alguna vez has considerado soluciones ilegales a problemas legítimos, recuerda la historia de Ernesto Morales. Recuerda que las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden tener consecuencias que duran toda la vida, que el dinero ganado a través del crimen siempre está manchado con sangre que nunca se lava. Recuerda a don Roberto Méndez, un hombre trabajador que murió quemado vivo porque su empleador valoró el dinero más que la vida humana. Un padre, un esposo, un abuelo, cuya vida fue cortada violentamente por la codicia de otro hombre. La codicia es un veneno que corrompe todo lo que toca, transforma decisiones racionales en crímenes terribles, convierte a personas normales en criminales dispuestos a sacrificar vidas inocentes por beneficio financiero. Pero también recuerda que el arrepentimiento genuino, aunque no pueda deshacer el daño causado, puede transformar incluso al criminal más oscuro. Ernesto no puede devolver la vida a don Roberto, pero puede vivir el resto de su vida honrando su memoria y advirtiendo a otros. La verdad siempre es mejor que las mentiras cómodas, incluso cuando esa verdad resulta en prisión. Vivir libre con la culpa de un crimen es peor que estar encarcelado con paz de conciencia. La justicia, aunque llegue tarde, siempre es mejor que la impunidad. Don Roberto Méndez merece ser recordado no solo como la víctima de un crimen terrible, sino como un hombre que vivió honestamente, trabajó fielmente y amó profundamente a su familia. Su muerte fue una tragedia, pero su vida fue un testimonio del valor del trabajo honesto y la dedicación familiar. Ernesto Morales merece ser recordado no solo como un criminal que mató a un hombre por codicia, sino también como alguien que finalmente tuvo el valor de confesar, de enfrentar las consecuencias, de buscar justicia incluso cuando significaba destruir su propia vida. La lección más importante de esta historia es simple pero poderosa. Ninguna cantidad de dinero vale una vida humana. Ningún problema financiero justifica crimen. Ninguna desesperación excusa poner en riesgo vidas inocentes. Y si alguna vez cometes un error terrible, si alguna vez tus decisiones resultan en daño a otros, recuerda que la confesión, aunque devastadora, es el único camino hacia alguna forma de redención. Que vivir en mentiras es una prisión peor que cualquier celda física. Que la memoria de don Roberto Méndez sea una bendición para su familia y una advertencia para todos nosotros sobre el valor sagrado de la vida humana. Que el arrepentimiento de Ernesto Morales nos enseñe sobre el poder transformador de la verdad y la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Suscríbete a Crímenes y Arrepentimiento para más historias sobre decisiones que cambian vidas, la búsqueda de redención y las terribles consecuencias de permitir que la codicia eclipse nuestra humanidad.